¿Qué tal, gente? A todos los futuros sanmarquinos, muchísima atención porque hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es pero fijísimo en el examen de admisión. Hablamos, por supuesto, del movimiento Colónida y de su figura más importante, el gran Abraham Valdelomar. Así que a tomar nota que esto es oro puro. A ver, para que todo quede súper claro, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender qué onda con el movimiento Colónida. Segundo, nos vamos a centrar en su líder, en Valdelomar. Tercero, vamos a desmenuzar su cuento más famoso, el Caballero Carmelo. Y para cerrar con broche de oro, los hacks, esos datos que tienen que saber sí o sí. ¿Listos? ¡Arranquemos! Muy bien, entramos al primer punto, el movimiento Colónida. A ver, para que se hagan una idea, imagínense a un grupo de escritores jóvenes con mucho talento, pero un poco hartos de los dinosaurios de la literatura de su época, de los escritores ya consagrados, y dijeron, ¿saben qué? ¡Basta! Y así empezó su rebelión. Pero, ¿por qué eran tan rebeldes? Bueno, para entenderlo, hay que ver el panorama completo. En ese momento, a principios del siglo XX, lo que dominaba era el modernismo. Luego, como que empezó una transición, el llamado posmodernismo. Y justo ahí, en medio de todo ese cambio, en 1916, ¡boom!, aparece la revista Colónida y patea el tablero, cambia las reglas del juego. Entonces, si tuviéramos que definir el espíritu Colónida en una sola palabra, sería rebeldía. Pura y dura. Eran, en esencia, la voz de la provincia diciéndole a la élite de Lima, oigan, su literatura está un poco estancada, ¿no? No nos representan. Así que decidieron crear su propio camino. Eran supercríticos, traían ideas frescas y, sobre todo, no se callaban nada. Ok, pero ¿cómo era su estilo? ¿Qué proponían ellos? Bueno, podemos resumirlo en 4 características clave. La primera ya la dijimos, la rebeldía. La segunda, una fascinación por la belleza, por lo visual. Les encantaba pintar con palabras, usar imágenes, colores. La tercera, buscaban una expresión mucho más sencilla, más directa, más tierna. Y la cuarta, que es fundamental, le dieron protagonismo a la vida de provincia. Por fin se hablaba de lo que pasaba más allá de Lima. Y como sé que son 4 puntos, les tengo un truco de memoria, una mnemotecnia para que no se les olvide nunca. Solo acuérdense de esta frase: rara belleza simple y provinciana. A ver, rara por la rebeldía, belleza por su gusto por la belleza formal, simple por su lenguaje sencillo y tierno, y provinciana por su amor a la provincia. Listo, con eso la tienen clarísima. Ahora bien, todo movimiento tiene una cara, un líder. Y en el caso de Colónida, esa figura era, sin duda, Abraham Valdelomar. También se hacía llamar el Conde de Lemos. ¿Qué tal apodo? Él no solo fue el fundador, fue el motor, el corazón de todo este grupo. Hagamos un repaso súper rápido de su vida, ¿les parece? Nace en Ica, allá por 1888. Ojo, su infancia la pasa en Pisco y este dato es vital porque va a marcar toda pero toda su obra. Para los que van a San Marcos, un dato curioso, él también fue sanmarquino. En 1916, como ya vimos, funda Colónida. Y la parte triste, muere trágicamente en Ayacucho en 1919, muy joven. Y miren, Valdelomar no se quedaba quieto, era un escritor súper versátil. Le entró al cuento, con su obra maestra El Caballero Carmelo. También a la poesía, con poemas increíbles como Tristicia. Escribió novelas como La ciudad de los tísicos e incluso ensayos, un todoterreno. Pero si tenemos que destacar algo, es en el cuento y la poesía donde de verdad la rompió. Y aquí, mucho ojo, este es un punto clave que les puede salvar en el examen. Hay una diferencia gigante entre el movimiento y la obra personal de Valdelomar. A ver, piénsenlo así. El movimiento Colónida como grupo era pura dinamita, rebelde, crítico, pero cuando Valdelomar escribía para sí mismo, su tono era otro. Era nostálgico, súper íntimo, tierno. Era él recordando su infancia en Pisco. Bueno, dejemos la teoría y vayamos a la práctica. ¿Quieren ver ese tono nostálgico e íntimo en acción? Pues no hay mejor ejemplo que su cuento más famoso, El Caballero Carmelo, la historia de un héroe muy particular, un héroe con plumas. La historia en realidad es bastante simple, pero tiene una fuerza increíble. Se las resumo en 5 pasos. Primero, el regalo. El hermano mayor Roberto vuelve a casa y trae consigo un gallo de pelea, el Carmelo. Segundo, la apuesta. El padre, orgulloso, acepta una pelea para el 28 de julio. Tercero, la pelea. El Carmelo, ya viejo, se enfrenta al Ajiseco, un gallo joven y fuerte. Cuarto, la victoria amarga. Contra todo pronóstico, el Carmelo gana, pero queda herido de muerte. Y quinto, la muerte. 2 días después, el héroe de la familia muere en casa. Uf, una historia que te llega. Pero claro, el cuento no es solo sobre una pelea de gallos, para nada.
El tema principal sí es la hazaña del Carmelo, pero a través de él, Valdelomar nos habla de muchas otras cosas, de cómo era la vida en un pueblo pequeño, de la unión familiar, de encontrar heroísmo en lo cotidiano y también de temas más profundos como el primer enfrentamiento con la muerte y, por encima de todo, esa nostalgia por la niñez. Y esta cita lo resume perfectamente. ¿Por qué es tan potente el cuento? Porque está contado desde los ojos de un niño, que es el mismo Valdelomar recordando. Por eso el caballero Carmelo es mucho más que un gallo, es un símbolo. Representa esa infancia perfecta, esa edad de oro que todos tuvimos y que ya no volverá. Por eso, cuando el Carmelo muere, lo que realmente muere es un pedazo de la inocencia del narrador. Perfecto, ya casi terminamos. Ahora viene la sección más importante, el resumen de oro, lo que no se les puede pasar por nada del mundo para el examen. Si solo pudieran recordar una cosa de todo esto, que sea lo que viene a continuación. Vamos con los hacks. A ver, son 3 datos clave. Anoten. 1. Colonida. Año 1916. Fue un movimiento de ¿qué cosa? Rebeldía, juvenil y provinciana. 2. La obra de Valdelomar, a diferencia del movimiento, tiene un tono nostálgico e íntimo, que siempre nos lleva a su infancia en Pisco. Y 3. El caballero Carmelo es, sí, la historia de un héroe familiar, pero su verdadero significado es que simboliza la niñez perdida. Con estas 3 ideas, ya tienen el 90% del tema asegurado. Y bueno, para cerrar, les dejo con una reflexión. ¿Se han puesto a pensar si un animal puede llegar a ser tanto? ¿Si puede encarnar el honor, el valor y toda la nostalgia de una familia? ¿O incluso de una infancia? Valdelomar, con su maestría, nos demostró que sí es posible. Piénsenlo. Muchísimos éxitos en ese examen. A dar. Mentora Academias. Tu futuro empieza aquí.